El día de hoy vamos a informar sobre una de las iniciativas que se enviaron al Congreso, que consiste en utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas que se entregaron, se privatizaron durante el gobierno de Zedillo para el ferrocarril de carga. Antes esas vías férreas se usaban para el ferrocarril de pasajeros o de manera mixta, pero desaparecieron los trenes de pasajeros en el periodo neoliberal. Eso no debe olvidarse, porque quisieron acabar con 150 años de historia. Como todos sabemos, el primer ferrocarril de pasajeros se inauguró en 1873 de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y posteriormente se siguieron construyendo vías férreas y se llegó a comunicar a todo el país con trenes de pasajeros. Durante el Porfiriato se construyeron alrededor de 20,000 kilómetros de vías férreas, y después de la Revolución lo mismo. El sureste se comunicó en 1950 con el ferrocarril que pasa precisamente por Palenque, y ahora ya es el Tren Maya, porque estamos recuperando los trenes de pasajeros. Al fin de mi gobierno, cuando termine mi mandato, vamos a dejar un poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas con trenes modernos de pasajeros. Y lo que se pretende es continuar restableciendo el sistema de los trenes de pasajeros. Y una iniciativa de reforma es que se utilicen las actuales vías, que comprenden 18,000 kilómetros, para comunicar de nuevo a todo el país con trenes de pasajeros, como era antes, de la Ciudad de México hacia Valladolid, de la Ciudad de México hacia Nuevo Laredo, pasando por Monterrey, desde luego San Luis Potosí, de la Ciudad de México a Guadalajara, por todo el Pacífico, Nayarit, Sinaloa, Sonora, volver a los trenes de pasajeros que puedan llegar también a Chihuahua, y se cuentan con 18,000 kilómetros, porque en las concesiones que se entregaron se estableció que si algún día un gobierno decidiera, y yo agrego un gobierno democrático interesado en el pueblo, no al servicio de minorías rapaces, quedó asentado que ese gobierno podía recuperar esas vías
para trenes de pasajeros, de modo que no se trataría de una expropiación, sino de hacer uso de un derecho que ya está establecido, el derecho que tiene el gobierno que representa al pueblo para que esa infraestructura, esos 18,000 kilómetros, se puedan seguir usando para trenes de carga y se incluyan los trenes de pasajeros. No es muy complicado porque ya está el derecho de vía, que es lo que a veces hace demorar las obras. Ya se tiene el derecho de vía y es cosa de arreglar pues los rieles y si se puede electrificar todo el sistema de trenes de pasajeros. Todo esto va a ayudar mucho al transporte público y no se va a contaminar porque van a ser trenes eléctricos y la gente va a pagar menos por el transporte. Es un proyecto muy importante que queremos dejar muy avanzado para que la nueva administración pueda llevarlo a cabo, pueda ejecutar este plan. Vamos a presentar esta última iniciativa, última de estas 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente el día 5 de febrero, esta iniciativa que pretende impulsar y recuperar los trenes de pasajeros. Esta forma parte pues de estas ya 20 reformas que hemos venido exponiendo a través de estas últimas semanas, que tienen que ver con regresarle el sentido social a la Constitución, el reconocimiento, como aquí lo hemos expuesto, de derechos de adultos mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, de campesinas, de campesinos, el derecho de los trabajadores a pensiones dignas, a viviendas dignas, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso a la salud gratuita, pública, el derecho también a tener instituciones fuertes, desde instituciones de seguridad como sistemas democráticos electorales, un sistema judicial en el que se pueda participar en la elección de nuestros juzgadores, un también derecho de todas y todos a tener instituciones estratégicas que provean de servicios eléctricos, de internet para todos, un país en donde todos podamos participar con libertad, un país con hoy trenes fuertes de pasajeros para un derecho a la movilidad. Así que esta discusión habrá de darse, por supuesto, que en el Congreso de la Unión, como ya desde que se presentaron las iniciativas, empezaron estos debates, pero pues es un tema que nos compete a todos y es un tema que hay que discutir y hay que participar para definir cuál es el país que queremos para hoy y para mañana. Así que, presidente, pues con esta reforma concluimos esta serie de exposiciones que habrán de tener todo un espacio de debate en nuestra nación. Para eso nos acompaña el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, que nos va a presentar esta reforma constitucional. Pues sí, como bien dijo el presidente y la secretaria Luisa María Alcalde, estamos presentando esta nueva reforma en el tema de ferrocarriles de pasajeros. Ya el presidente hizo una breve semblanza histórica. Solamente recordaré, en 1873 inició la primera línea ferroviaria uniendo la Ciudad de México con
con el puerto de Veracruz, fue la primera línea de transporte ferroviario de pasajeros. Luego en 1907 se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En 1937 fue nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas y ya con el paso del tiempo, hacia 1997, cambió la estrategia en donde los trenes fueron susceptibles de privatización. Y pese a todos los obstáculos, hoy México vive una cuarta transformación, renovando el impulso en el tren de pasajeros y renovando este servicio. Si bien este servicio se detuvo hace 30 años para preponderar el transporte de carga, hoy el Estado mexicano renueva el trayecto y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Actualmente contamos con 19.900 vías asignadas y concesionadas, de los cuales 1.868 ya son vías de servicios de pasajeros. A estos 1.800 habría que agregarles también los casi más de 1.500 kilómetros del sistema del corredor del Istmo y del sistema que se conocía como el Chiapas-Mayab, y además de que ya están incluyendo el Tren Maya, el Insurgente y otras líneas turísticas. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18.032 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto. Según datos del INEGI, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta 4 horas en traslados a sus diferentes destinos. Esto pues representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas, pues no permite que las oportunidades las puedan capturar y desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad al reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario, que son aproximadamente un 30% de los usuarios que se transportan por carretera. También haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y una reducción hasta de un 75% en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de siniestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano así retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las concesiones actuales. La transformación del transporte ferroviario de pasajeros en México se basa en los siguientes elementos. Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros, se respetarán los derechos y obligaciones que tienen los títulos actuales, el Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18.000 kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga, y aprovechar todo el potencial que ofrecen estos 18.000 kilómetros de vías para el transporte de pasajeros. Se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros, y ejemplos actuales de esta convivencia ya existen, como es el tren suburbano que recorre las vías concesionadas de Kansas City, el servicio de Tequila Express, la línea 4 de Guadalajara, y también próximamente el tren suburbano al AIFA también comparte una parte de la concesión que tiene Kansas City de carga y de Ferrovalle también de carga. Como ustedes saben, recibimos la manifestación de interés de principales empresas concesionadas de servicio de carga
para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros, y estas empresas están desarrollando ya los estudios de factibilidad, que tardarán entre un periodo de 5 a 7 meses, pues para determinar cuáles son los montos de inversión, la estimación de los costos de ingeniería, así como las alternativas de financiamiento. Las propuestas que hemos recibido y que están ahorita en revisión son algunas de las rutas que ya el señor presidente comentó, que es, en primer lugar, México-Querétaro, León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima, Guadalajara-Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y Aguascalientes-Chihuahua a Ciudad Juárez. Otro concesionario propuso las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos y el interurbano AIFA-Pachuca. Y por último, otra alternativa para México-Querétaro y Querétaro-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo por parte de la concesionaria Kansas City. Eso sería cuanto, señor presidente, respecto al tema de la reforma constitucional, y también me solicitó presentar cómo están los avances en los proyectos de pasajeros que ya tenemos. Justo el día de ayer hicimos un recorrido sobre el tren El Insurgente, que es justo uno de los sistemas de pasajeros que tenemos, que conectará la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, que se compone de 7 estaciones, 2 terminales, 5 intermedias a lo largo de 58 kilómetros, con una inversión de cerca de 100,000 millones de pesos. Desde el 15 de septiembre del año pasado entró la fase 1, que es de Sinacantepec a Lerma, que ya se encuentra operando, y la segunda fase ya de Lerma a Observatorio, que es completar la conexión entre Toluca y la Ciudad de México, estará concluida en el mes de agosto de este año. En promedio transporta más de 10,000 personas y desde su inauguración hemos casi transportado 2 millones de personas. Como se dijo, el día de ayer iniciaron las pruebas piloto ya del tramo de Lerma a Santa Fe. El Insurgente es una obra de ingeniería con altos estándares técnicos. Tiene 3 puentes en doble voladizo, un puente atirantado, un viaducto en arco metálico, 45.5 viaductos de concreto y 1.7 viaductos de acero, además de que cuenta con un bitúnel de casi 5 kilómetros de longitud. Su combustible de tracción es la energía eléctrica y consta de 30 trenes para poder transportar a 718 pasajeros. Y que
esa sería ya la parte que nos falta por terminar del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Adicionalmente, presidente, también tenemos el tren suburbano ramal Lechería-AIFA, que es una obra de 23 kilómetros en doble vía electrificada, que tiene una inversión de 25.800 millones de pesos y que conectará la estación de Buenavista con el AIFA en apenas 39 minutos. El proyecto tiene un 48% de avance y queda concluido en el mes de junio de este año. Eso es en cuanto al tema de trenes de pasajeros, presidente.